Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para así llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 25 del tiempo ordinario, ciclo A. En la primera lectura, la liturgia hoy nos trae un texto que proviene de la sección del libro del profeta Isaías que se atribuye al segundo Isaías, que son los capítulos 40 al 55 del libro. El segundo Isaías es un profeta que vive durante el exilio en Babilonia, separado por casi 200 años de el primer Isaías, que son los capítulos 1 al 39 del libro del profeta Isaías. Este segundo Isaías, que también se conoce como el libro de la consolación, habla con fuerza, entusiasmo y ternura. Del mismo modo que el destierro a Babilonia fue permitido por Dios para la purificación del pueblo, ahora llega el regreso y la restauración. Pero para volver a la patria, antes es necesaria la conversión. Dice el versículo 6, buscad al Señor mientras se deja encontrar. Y el versículo 7, que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes, que se convierta al Señor. La conversión es siempre posible, porque Dios es rico en perdón y siempre tendrá piedad. Versículo 7. Porque los planes y caminos de Dios, como nos dicen los versículos 8 y 9, es decir, su manera de ser, de pensar y de actuar, no son como los humanos, sino que están muy por encima, cuanto dista el cielo de la tierra, dice el versículo 9. Dios es amor y por tanto dará no lo que merecemos, sino lo que sea un bien para cada uno. Claro está, siempre y cuando nos lo dejemos dar. Por eso decimos que todo es don de Dios y todo don es tarea. Hay que saber reconocer el don, acoger el don y entregarlo de vuelta a Dios, sometiéndolo a su voluntad. Sin embargo, la bondad y misericordia del Señor no deben tomarse como excusa para posponer la conversión, como escribe San Agustín. No digas, pues, mañana me convertiré, mañana agradaré a Dios y todas mis iniquidades de hoy y de ayer se me perdonarán. Dices verdad al afirmar que Dios prometió el perdón a tu conversión, pero no prometió el día de mañana a tu dilación. Palabras de San Agustín. Pasemos entonces a comentar la segunda lectura. En la carta a los Romanos, nos decía San Pablo el domingo pasado, concretamente capítulo 14, versículo 8, ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Porque le pertenece a Cristo, en su carta a los Filipenses, Pablo concluye que Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. Nos dice en el versículo 20. La misma idea, ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte.
Recordemos que la gloria para el judío es el poder de Dios manifestado en sus obras. Cristo mostrará su poder en San Pablo, tanto por su vida en Cristo como por su muerte en Cristo. Para el cristiano que se ha entregado a Cristo, como para San Pablo, la vida es Cristo y el morir una ganancia. Versículo 21. Tenemos que estar abiertos a lo que Dios dispone, sabiendo que le pertenecemos, que Dios es bueno, que su generosidad para con cada uno supera cualquier cálculo humano, porque Dios nos ama. Con esa misma generosidad debemos también nosotros buscar el bien de los demás, es decir, amarles. Y pasemos entonces al Evangelio. El Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, capítulo 20. Un poco antes del pasaje de hoy, San Mateo narra el encuentro de Jesús con el joven rico. Jesús entonces comenta que le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar al reino de los cielos. Los discípulos se espantan. Pedro pregunta qué le tocará a los discípulos que lo han dejado todo para seguir a Jesús. Esta pregunta pone de manifiesto la visión humana, calculadora e interesada, diametralmente opuesta a la de Dios, que da sobreabundantemente, sin tener en cuenta méritos. Lo hace gratuitamente. Jesús promete el 100 por 1 y la vida eterna. Y a continuación dice, porque muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Esto está en el capítulo 19, versículo 30 del Evangelio según San Mateo. Esta es la misma expresión con la que se cierra el Evangelio de hoy. Y la encontramos nuevamente en Mateo capítulo 20, versículo 16. Las características de la acción divina, de su gloria, como veíamos en la segunda lectura, son la sobreabundancia y la gratuidad. Juntas, sobreabundancia y gratuidad. San Bernardo de Claraval lo expresa de esta manera. Dice, la medida del amor es amar sin medida. Actuando como Dios actúa, el cristiano manifiesta que es hijo de Dios. Amando sin medida, como Dios ama sin medida, el cristiano manifiesta que es hijo de Dios. La parábola que hoy leemos queda incluida, como hemos dicho, entre las dos expresiones, las dos veces que se repite, porque muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. La parábola queda entre la expresión y su repetición, como hemos dicho. Y ciertamente, la parábola da un ejemplo de cómo los primeros pueden quedar últimos y los últimos primeros. Pues los últimos en la parábola cobran primero y los primeros cobran último. Más aún, si trabajar en la viña es trabajar por el reino, también por su actitud de crítica e inconformidad ante las acciones del dueño, que representa a Dios, los primeros llamados, que representan a los judíos, quedan en el último puesto en el reino, mientras que los últimos llamados a trabajar en la viña, que representan a los paganos, o sea, los publicanos y las prostitutas, como dice Mateo, capítulo 21, versículo 31, estos últimos van por delante. Pero la parábola va más allá de esto. Quiere enseñarnos que nada se merece, que todo es un don de Dios, fruto de su amor por nosotros. Este proceder de Dios nos disgusta, hay que admitirlo, nos disgusta y lo consideramos injusto,
porque todavía seguimos pensando según las categorías humanas. Las categorías humanas son: todo tiene precio y solo se tiene si se paga. Y no según la mente de Dios. ¿Cómo piensa la mente de Dios? Todo es don y nuestro trabajo como humanos y el esfuerzo no reciben una paga, una compensación equitativa, sino que lo que hace es permitirle a Dios darnos sus dones. Muy importante entender este punto. Así funciona la mente de Dios, la economía divina. No da porque le hemos dado, ni espera que le demos porque nos da. No, todo es un don. Pero nuestro trabajo y esfuerzo lo que hace es permitirle entregarnos el don que tiene para nosotros. Si no correspondemos, no recibimos el don. No porque no nos lo quiera dar, sino porque al no corresponder lo estamos rechazando y Él no nos va a obligar. Si no queremos, pues no lo recibimos. De ahí la necesidad urgente de conversión, es decir, de hacer todo lo necesario para que Dios nos regale su modo de pensar y actuar, que como señalaba muy bien la primera lectura, están muy por encima de nuestro modo de pensar y actuar. Vayamos a algunos detalles de la parábola. El denario era el salario del obrero por una jornada de trabajo. La jornada corría de sol a sol, desde las 6 de la mañana, que era la primera hora, hasta las 6 de la tarde, que era la hora duodécima. El dueño de la viña contrata a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, que es la hora tercia, a las 12 del mediodía, que es la hora sexta, a las 3 de la tarde, que es la hora nona, y a las 5 de la tarde, que es la hora undécima, quedando ya una hora. En la jornada de trabajo de 12 horas, pues en la hora undécima lo que queda de trabajo es una sola hora. Según la justicia distributiva, cada uno debe recibir una paga proporcional al tiempo trabajado. Pero no es injusto que el dueño pague más de lo debido, siempre que no se lo quite a otro. Lo hace porque es bueno y misericordioso. El dueño se compromete a pagar un denario a los jornaleros que contrata al amanecer y lo cumple. Notemos que en la parábola los que fue contratando a lo largo del día simplemente respondieron a la invitación a trabajar sin pactar remuneración alguna. Al aplicar la lógica divina del don a algo tan concreto y humano como es el pago por un trabajo realizado, la parábola rompe nuestros esquemas y nos enseña que Dios no piensa ni actúa como los hombres, que todo, incluso la remuneración por nuestro trabajo, es un don de Dios. Y esto es muy fácil de ver. Hay personas que han trabajado toda su vida con horas y horas y horas diarias y tienen muchísimo menos que nosotros, que a lo mejor hemos trabajado lo normal o que quizás hemos trabajado menos de la jornada regular de 8 horas. A lo mejor no hemos trabajado ni siquiera 20 años de nuestra vida y tenemos muchísimos más bienes, muchísimo mejor nivel de vida, porque no se corresponde. Todo es un don de Dios y Dios da según, primero, su generosidad, que es sobreabundancia y gratuidad siempre, pero también según nuestras disposiciones, porque si yo no me lo dejo dar, pues Él no me obliga a recibirlo. Así que esta es la mezcla que se da en el manejo de dones, en lo que llamaríamos la lógica del don, la economía de los dones. La parábola, como hemos dicho, emplea la imagen de un trabajo remunerado para describir
lo que en realidad es un don, la comunión de vida con Dios, o sea, la vida eterna, simbolizada en el talento que se recibe por responder a la llamada de Dios de trabajar en su viña, es decir, de vivir en la voluntad de Dios. Toda una vida, incluso muy larga, vivida en fidelidad a la voluntad de Dios, no puede merecer el don de la vida eterna. Siempre será un don. La vida en comunión con Dios es un don. Los jornaleros que trabajaron todo el día no merecen el talento. El dueño se comprometió a dárselo porque es bueno. Y por esa misma razón se lo dio a los que no trabajaron el día entero, sino incluso solamente una hora. Así lo confiesa el propio dueño en el versículo 15. Vas a tener tu envidia porque yo soy bueno. Vivir en la voluntad de Dios, con todo lo que esto comporta, no compensa el valor del talento, no lo merece, sino que es la condición para dejárselo dar como don. A esto hay que añadir que todo lo que somos, podemos y tenemos es don de Dios. Por tanto, aquello con lo que trabajamos en la viña, más o menos tiempo, es don de Dios. No tiene sentido exigir a Dios una compensación por vivir en su voluntad con todo lo que somos, podemos y tenemos, cuando todo es, en definitiva, un regalo de Él. Lo menos que podemos hacer es empeñarnos con todo lo que nos ha dado en vivir en su voluntad, o sea, en trabajar en la viña. Y sin embargo, porque Dios es bueno, no se contenta con lo que nos ha dado, sino que además se nos regala Él mismo, el don sobre todo don, que es la vida eterna, simbolizada en la parábola por el talento. En nuestra relación con Dios todo es don, nada se merece. Por tanto, no podemos compararnos con otros, pues Dios da a cada uno según su voluntad y siempre es lo que más nos conviene. Segundo, siempre recibimos más de lo que hubiésemos merecido en justicia. De hecho, en justicia no merecemos nada, porque todo lo que somos, podemos y tenemos es un don de Dios, como hemos dicho. De nuestra parte, solo nos pertenece el pecado, es decir, lo que hacemos fuera de la voluntad de Dios. Eso sí que es nuestro. El amor y la misericordia no se merecen. Por definición, son gratuitos. Tercero, el que es humilde se alegra por lo que ha recibido de Dios sin merecerlo. Y se alegra también de que los otros reciban, puedan, tengan, sepan más que Él. A propósito de esto, les invito a ver las letanías de la humildad del cardenal Merry del Val, que les pongo al final de este escrito. Lo tienen en la última página del comentario escrito. Cuarto, el soberbio es envidioso porque se considera dueño de todo y quiere tenerlo todo según su capricho, sin tener en cuenta la voluntad providente y amorosa de Dios. Quinto y último, para entrar en comunión de vida con Dios, tenemos que vivir la gratuidad y la misericordia, más allá de la estricta justicia, en todas nuestras relaciones, también en las económicas. Esto nos lo señala el Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate, en el número 36. Les comparto la cita. El gran desafío que tenemos, planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y agravado por la crisis económica financiera actual, es mostrar, tanto en el orden de las ideas como de los comportamientos,
que no solo no se pueden olvidar o debilitar los principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, pero también de la razón económica misma, una exigencia de la caridad y de la verdad al mismo tiempo. Cierro la cita. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.